Javier Lesaca Esquiroz, periodista, consultor e investigación sobre la opinión pública últimamente, y por eso te hemos invitado esta noche, sobre los grupos terroristas. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, un placer estar cara a cara contigo hoy aquí. Me alegro de estar hoy contigo porque nos conocemos de hace muchos años en las redacciones de los medios de comunicación de Navarra, y hoy poco vamos a hablar de Navarra, pero sí que vamos a hablar de algo que en los medios de comunicación nacionales, pues desgraciadamente estamos hablando mucho, que es de todos los atentados terroristas, yihadistas, que han puesto su objetivo, sobre todo en Europa. ¿Vamos a seguir asistiendo a este objetivo en los próximos años? Es difícil tener una bola de cristal para poder ver qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Ojalá la respuesta fuese fácil y fuese negativa, pues no, pero lamentablemente yo creo que, y a tenor de la investigación que he estado realizando y de las evidencias científicas que hemos ido descubriendo en los últimos tiempos, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que determinados grupos violentos y extremistas sigan trabajando con intensidad en el ámbito de la opinión pública con el objetivo de provocar cambios de comportamiento que motiven, que generen o que provoquen que determinadas personas cometan actos violentos como los que hemos podido ver durante los últimos meses en Europa. Es una voluntad muy determinada por parte de estos grupos violentos y extremistas la de provocar estos cambios de comportamiento, y yo creo que lamentablemente nos tendremos que acostumbrar a ello, y eso sí, tendremos que intentar combatir con ellos en este nuevo terreno al cual han llevado el terrorismo, ¿no? Que es al ámbito de la opinión pública. ¿En qué momento cambió todo? Porque de repente parece que nos acostumbramos, no hace mucho tiempo, a hablar de ISIS, a hablar de Daesh, a hablar del Estado Islámico, cuando muy poco sabíamos de dónde habían venido. Estábamos acostumbrados a los secuestros de Al-Qaeda, a los atentados de Al-Qaeda, el 11M en España nos puso de alguna manera en el mapa. ¿En qué momento cambia todo y de repente ahora parecemos todos expertos en materia antiterrorista? Cambia en un momento muy específico, además se puede poner prácticamente la fecha, ¿no? No me atrevería a poner el día, pero sí el mes. O sea, todo empieza a cambiar en junio del año 2014. En ese momento el grupo terrorista Estado Islámico comienza su expansión, digamos que militar o política, por las regiones sunís de Irak y Siria. Empieza a conquistar las principales ciudades de estos dos países, en las regiones sunís, ahí más o menos donde está la frontera, ¿no? Que divide estos dos países, y en ese mismo momento comienza un fenómeno completamente nuevo, que es el de toda una campaña, digamos que toda una campaña de comunicación destinada a recrear ese califato físico que estaba sobre el terreno, a recrearlo en la nube digital. Es decir, el grupo terrorista ISIS lo que hace es, a mediados del año 2014, en julio del año 2014, hacer un backup de su estado o de su califato físico para subirlo a la nube en caso de que ese califato físico acabase siendo derrotado, porque ellos mismos eran conscientes de que no iban a poder mantener ese califato físico, de que tarde o temprano serían derrotados. O sea, ellos estaban buscando de alguna manera la supervivencia posterior a expensas de lo que pasara en tierra, en el conflicto, claro, por entenderlo de alguna manera. El primer digamos que triunfo o ventaja competitiva que saca el Daesh al resto de los países o de la comunidad internacional es el de comprender la importancia que tiene la comunicación estratégica y controlar la opinión pública en el ámbito de la política. Esto, digamos que se adelantaron por lo menos varios meses al resto de países, ¿no? Es cierto que finalmente han fracasado en su proyecto político de mantener un califato, porque no han sido capaces de mantenerlo, pero sí que es cierto que se dieron cuenta de que tan importante como tener ese estado físico era tener ese estado virtual. ¿Por qué? Porque ese estado virtual les iba a permitir no ganar el terreno, sino ganar mentes y corazones de potenciales seguidores en el futuro, y que iba a ser mucho más complicado derrotar después ese califato digital. Y los hechos así lo están demostrando, ¿no? Aunque sea cierto que cada vez tienen menos fuerza sobre el terreno, lamentablemente vemos que los efectos de esa campaña de comunicación, de esa estrategia para ganar mentes y corazones de sus potenciales audiencias, sigue funcionando y está creando una amenaza internacional de primer orden en todos los países. ¿En qué momento, Javier, le ves el interés? Yo recuerdo una conversación contigo hace 3 años aproximadamente, en pleno fulgor de alguna manera de Facebook, pero sobre todo de Twitter, donde había
algo soterrado dentro de las redes sociales que estaba, pero solamente veíais unos pocos. De alguna manera en España las redes sociales han servido para el postureo, ¿no? Para contar lo que estás haciendo, y los medios de comunicación para contar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero ¿qué ha pasado con los grupos terroristas y las redes sociales? Bueno, los grupos violentos y extremistas, y especialmente también los terroristas, descubrieron hace 5, más o menos 4 o 5 años que, bueno, que las redes sociales les ofrecían una oportunidad única para comunicarse directamente con sus audiencias sin tener que pasar por el papel mediador de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Al-Qaeda necesitaba volar las Torres Gemelas para que todos los medios de comunicación cubriesen aquel evento y, de alguna manera, a través de los medios, lanzasen ese mensaje a la opinión pública, ¿no? Claro, los terroristas podían controlar la agenda, podían controlar de qué se iba a hablar, pero no podían controlar la manera en la que se iba a hablar sobre ese mensaje, ¿no? De igual manera, Bin Laden, cuando lanzaba un vídeo, lo que hacía era se grababa en una cinta y se la daba a un medio de comunicación tradicional que creía que podía tener cierta simpatía o sintonía, pero tenía que pasar por ese canal de comunicación, ¿no? Con la llegada de las redes sociales, con la llegada de la revolución digital, estos grupos descubren que ya no necesitan a los medios, que pueden hablar, que les permite dos cosas. En primer lugar, identificar dónde están sus audiencias, con lo cual pueden hacer mensajes segmentados y perfectamente, digamos, ajustados a cada una de sus audiencias, prácticamente personalizados, y después establecer un contacto directo con ellas. Al grupo terrorista Daesh le importa bien poco lo que diga un editorial del New York Times o lo que diga el Economist o cualquier medio de prestigio, porque sabe que las audiencias potenciales no van a leer esto. Con lo cual ha generado toda una estructura de medios propios para entablar estas relaciones y, sobre todo, para establecer una narrativa que tenga una resonancia cultural y que apele a las emociones más, digamos, que más primarias de estas audiencias. ¿Por qué Al-Qaeda no aprovechó las redes sociales? ¿Por qué se quedó a las puertas? ¿Por qué tomó la delantera ISIS, Daesh, el Estado Islámico? Que, por cierto, no sé cuál de las 3 denominaciones es más correcta o mejor. Mira, eso yo creo que es una batalla que tiene cierta importancia, porque Daesh tiene unas connotaciones más negativas en principio, pero Daesh no deja de ser el acrónimo de ISIS en árabe. Yo creo que sería como un debate si empezásemos a hablar, si hay que hablar de nazismo o no, pero pues mira, todos hemos llegado a un acuerdo que los nazis eran los nazis y se llamaran como se llamaran, ¿no? Y yo creo que no, este debate, aunque sí que pudo tener su importancia al principio, yo creo que ya todos ya entendemos que tanto Estado Islámico, ISIS como Daesh están asociados a un grupo terrorista perverso y digamos que no hay ninguna connotación ya negativa, digamos, para la opinión pública en general respecto a estos grupos, ¿no? Sí, que negativo es todo con todo lo que han hecho. Efectivamente. ¿No? ¿Y Al-Qaeda por qué no supo? Bueno, pues porque yo creo que Al-Qaeda, en primer lugar, porque no creó, uno de los errores que cometió Al-Qaeda, y es lo que Daesh ha aprendido, tuvo demasiada dependencia orgánica de su líder, del símbolo que habían creado ellos, que era Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, en el momento era una estructura muy jerárquica la que creó Al-Qaeda, estaba Bin Laden allá arriba, después Ayman al-Zawahiri, que era su lugarteniente, era y es su lugarteniente, y después toda una estructura perfectamente, digamos que orgánica de personas, muchas de ellas muy mayores también. Ayman al-Zawahiri pues es una persona de 70 y pico años ya, mayor, el propio Bin Laden era una persona mayor, y no se adaptaron a este nuevo contexto de la posmodernidad, digamos, ¿no? Daesh entra de lleno a la posmodernidad. Daesh, una de sus principales ventajas o competitivas fue el de confiar en un grupo de millennials. Además, muchos de ellos ya tenemos nombres, apellidos, edad, perfiles, ¿no?, de quienes crearon en marcha esta estructura. Les consiguieron seducir y les dejaron vía libre para hacer toda esta campaña de comunicación que está, pues digamos, que al nivel de grandes multinacionales y de las mejores instituciones. Es una campaña hecha por millennials para millennials y completamente en el ámbito de la posmodernidad. O sea, Daesh sabe leer las encuestas, sabe leer que en prácticamente todos los países del mundo la confianza entre los ciudadanos, especialmente las generaciones más jóvenes, y sus instituciones públicas se ha quebrado, se ha roto el contrato social entre, pues, que existía pues, entre ciudadanos e instituciones. Y esto se puede leer en las encuestas, o sea, encuestas de Gallup, de grandes grupos que se dedican a medir las percepciones,
nos lo venían advirtiendo, esta crisis de confianza entre ciudadanos e instituciones. Y sabe leer que hay luego toda una nueva forma de configurar la opinión pública. Entonces, deja en manos de estos grupos de millennials el hacer toda una narrativa y toda una estructura de comunicación dedicada a seducir y a canalizar ese malestar que se estaba produciendo en todas las partes del mundo. Millennials, jóvenes, muchos, la mayoría adolescentes, que se manejan en las redes sociales mejor que nadie, pero que se encuentran en qué territorios. Es decir, cuando un grupo violento de estas características lanza un mensaje, ¿hasta dónde cree que puede llegar? Bueno, otra de las diferencias, efectivamente, o una de las principales características que ha hecho el DAESH y que la he descubierto cuando hacía esta investigación que publico en el libro de armas de seducción masiva, que recoge una investigación exhaustiva de los 1.300 vídeos que ha hecho DAESH en los últimos 3 años, una de las principales conclusiones es que está hablando a una generación global. O sea, DAESH, Al-Qaeda, los mensajes de Al-Qaeda están mucho más limitados pues, a países con pues de origen árabe, con un gran contenido de la doctrina islámica o islamista. DAESH está hablando a la globalización, ¿no? Y por verte también algún ejemplo, DAESH, si quiere hacer una campaña en Australia, muestra a un joven surfero rubio de ojos azules que cuida a niños en una unidad de pediatría y que ha decidido formar parte de DAESH. Entonces está lanzando un mensaje completamente personalizado a las audiencias de Australia, en las que prácticamente no habla para nada de religión, sino que habla de cuidar niños en un hospital. Si está lanzando una campaña hacia Estados Unidos, que es la foto de la portada del libro, es una campaña destinada a Estados Unidos. Y salen 3 jóvenes guapos, con la barba y el gorro prácticamente hipster, con los dientes blancos, sonrientes, abrazados entre ellos, y cada uno de un perfil racial. Esta campaña la lanzan en el momento donde había profundas tensiones raciales en Estados Unidos por la muerte de unos ciudadanos afroamericanos en manos de la policía. Entonces lanza esta campaña en la que no habla tampoco ni de Islam ni del Corán, sino que está hablando de integración racial, de los problemas que genera la economía capitalista. Está hablando en el mismo lenguaje cultural y político de toda una generación. Entonces esta capacidad para adaptarse a las diferentes audiencias y sobre todo para adaptarse al idioma cultural y político de toda una generación explica en gran medida por qué 35.000 jóvenes de 100 países distintos han decidido en los últimos 2 años alistarse en este grupo terrorista. Este es el libro del que hablabas, un estudio convertido en libro, Armas de seducción masiva. Este libro es el resultado de la investigación que has realizado, pero de alguna manera encima de la mesa, a mí me gustaría que nos explicaras cómo recoge esa factoría audiovisual que hay alrededor de los grupos terroristas de estas características. Yo recuerdo concretamente, además, un asesinato, que fue el del periodista norteamericano Foley, que vimos todos los que nos quisimos asomar, realmente. Pero fue el primer asesinato prácticamente retransmitido en directo. A partir de eso fue un punto de inflexión, porque crearon vídeos que eran cortometrajes perfectamente editados, en alta definición, a varias cámaras. Eso no se había visto nunca. No, es un salto cualitativo y además con una finalidad muy clara y muy predeterminada, ¿no? No es la primera vez que un grupo terrorista ejecuta a un rehén delante de las cámaras. De hecho, seguro que recordamos y tenemos en nuestra mente la ejecución del periodista Daniel Pearl o del contratista Nick Clegg por parte de Al-Qaeda, de Al-Qaeda en Irak, ¿no? El grupo terrorista que surge después de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Aquellas decapitaciones por parte de los terroristas, en este caso de al-Zarqawi, fueron reprobadas por la propia Al-Qaeda. O sea, hay una carta en el año 2005 en la que Ayman al-Zawahiri, que es el líder, el lugarteniente de Bin Laden, le escribe al Zarqawi, que era el jefe de Al-Qaeda en Irak, le dice: está muy bien que mates y que ejecutes a infieles, pero no lo grabes en un vídeo y lo cuelgues en Internet, porque es que ni siquiera nuestras propias audiencias lo entienden, porque es que es espantoso, es horrible, es imposible que nadie sienta simpatía hacia nosotros con esos vídeos. O sea, le echó la bronca, ¿no? DAESH entiende este mensaje y aprende la lección. Entonces, lo que hace es, efectivamente, seguir ejecutando a rehenes, pero lo hace en el mismo idioma cultural que sus audiencias. Y voy a explicar esto con detalle, ¿no?
el 15% de los vídeos de Daesh son ejecuciones de rehenes, brutalidad, violencia extrema. El 50% de estas ejecuciones está inspirada directamente en las escenas y en los videoclips más famosos y populares entre el público adolescente. Es decir, se repiten constantemente ejecuciones exactamente iguales que la saga Saw de terror, o Hostel, o Call of Duty, o Mortal Kombat. Es decir, Daesh lo que pretende con esos vídeos, efectivamente, por un lado, para unas audiencias, digamos, que no segmentadas o que forman parte de otra generación, causa terror y espanto. Pero para unas audiencias muy determinadas, familiarizadas con estos productos culturales, lo que provoca es familiaridad, ¿Y seducción, empatía y seducción. Es decir, y de hecho, las preguntas que surgen muchas veces, ¿pero aquello era de verdad? Claro. Es verdad que, ¿por qué no? ¿Pero por qué? Porque nuestro propio cerebro está interpretando esas imágenes como parte de nuestra cultura. Porque efectivamente, O sea, que si parece una peli, no es tan violento como si te dicen que esto es real. Claro, efectivamente, ver todos los vídeos de Daesh no es ni más ni menos difícil que ver toda la saga Saw de terror, por ejemplo, porque es que las imágenes y las ejecuciones, insisto, son las mismas, desde quemar a una persona viva en una jaula, hasta ahogar a un rehén en una piscina, hasta asesinar a una persona dentro de un coche, o ponerle unos explosivos en el cuello, todo claro, con unos planos, como decías tú, de alta calidad, con diferentes enfoques. Previamente a esos personajes se les ha obligado a actuar como si estuviesen en una película, se ha copiado la entradilla, los efectos digitales de las mismas películas, se les ha convertido en personajes digitales o en personajes de videojuego, con lo cual efectivamente el cerebro, incluso de audiencias potenciales que no serían las del Daesh como nosotros, tienen una gran dificultad para interpretar esas imágenes como unas imágenes reales, porque constantemente te están haciendo una resonancia cultural hacia la cultura con la cual tú estás familiarizado y con la cual interactúas en tus momentos de ocio. Esto es un patrón que Daesh ha seguido de forma muy sistemática y está pensada precisamente no solamente para producir terror, sino para seducir a sus audiencias. Por eso el título del libro, Armas de seducción masiva. Y está pensado para generar un reto sistémico de seguridad. Porque bueno, que un grupo terrorista cause terror, bueno, pues es lo previsto, es lo normal. Digamos que un Estado puede llegar a ser resiliente a esta situación. Pero ¿qué ocurre cuando una parte de tu generación más joven se ve seducida por el terror, la violencia y el extremismo? Es el reto que plantea Daesh y al cual es muy difícil darle una solución. Sí, lo que comentabas, ¿no? Que han aprendido la lección de lo que ocurrió con Al-Qaeda. Javier, ¿qué tiene que ver ahora la posverdad en todo lo que está pasando? Un nuevo concepto que también está empezando a calar. Unos hablan de la mentira de toda la vida, otros hablan de la manipulación de la información, las fake news, las noticias falsas. ¿Todo esto va a facilitar de alguna manera el camino de los terroristas o no? Daesh entra de lleno en el campo de la posverdad. Daesh es un puro fenómeno de posverdad. Y te voy a decir además también unos ejemplos concretos, ¿no? De la misma manera que el 15% de los vídeos de este grupo terrorista son vídeos de violencia extrema destinada a seducir, un 25% de estos vídeos están basados o tienen la temática de mostrar su buen gobierno, su buena capacidad de gobierno en las regiones sunís de Irak y Siria. Hay que recordar que las regiones sunís de Irak y Siria bueno, digamos que han tenido durante los últimos 10 años la percepción de que han estado marginalizadas, empobrecidas, abandonadas por sus respectivos gobiernos, ¿no? En este caso tanto por el gobierno central de Irak como por el gobierno central sirio. Entonces Daesh lo que ha hecho ha sido generar toda una campaña de comunicación para canalizar ese malestar. ¿Y cómo la ha canalizado? Usando la posverdad, diciendo que nosotros somos capaces de proveer servicios básicos como agua y electricidad, nosotros somos capaces de dar educación, nosotros somos capaces de garantizar la justicia y el orden, es decir, aquellas prioridades sociales que tenía esta población. Efectivamente, hay un consenso en señalar que esto es mentira, de que no se vive mejor en Mosul, en Raqqa, en Deir el-Zor, en Al-Qaim, no se vive mejor ahora que antes del Daesh, pero Daesh está trabajando en el campo de las percepciones, que es donde está la posverdad. En un momento en el que no importan los hechos, sino que importa es la percepción. Y Daesh es el único grupo actualmente que está trabajando una percepción positiva hacia la población suní. Da igual que sea mentira, lo importante es la percepción. Daesh también ha entendido
este campo de juego y está utilizando pues estas técnicas de posverdad que has hecho mención. Llevas algo más de 2 años viviendo en Washington. ¿Cómo se ven las cosas fuera de España? ¿Cómo ves en el mapa a nuestro país? ¿Qué pinta en todo esto? ¿Se está viendo afectado? ¿No? Hombre, España digamos que al estar integrado en Europa, bueno, tiene digamos que la amenaza que puede tener cualquier otro país europeo. Sí que es cierto, un hecho relevante, que puede resultar un alivio para nosotros, que ninguna de estos 1.320 vídeos analizados, en ninguno de ellos se ha pedido explícitamente atacar contra España. Ni ha salido un español, ni ha salido una referencia explícita hacia nuestro país, ¿no? De la misma manera pues, que han salido más de una docena de ciudadanos británicos de todo tipo de perfil pidiendo atacar contra el Reino Unido, o más de una veintena de franceses pidiendo atacar contra Francia, en ningún caso ha ocurrido esto con España. Sí que se ha hablado de la recuperación de Al-Ándalus, ¿no? En algún... Sí, pero de manera muy tangencial, de una forma muy dialéctica. Esto no quita para que España no sea una amenaza, en el sentido de que, como he comentado, la mayoría de estos mensajes están destinados a una población global para que tengan una resonancia en cualquier persona, de cualquier persona en cualquier parte del mundo. También me has preguntado por la visión que se tiene sobre España. Afortunadamente nuestro país está en la primera división de lucha contra el terrorismo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España están consideradas pues, como de las mejores del mundo en esta materia. Y algo habrá tenido también esto que ver, esta experiencia previa, esta buena preparación, en que en España todavía no se haya producido, pues bueno, desde aquel triste 11M no se haya producido ningún ataque de estas características. ¿Y la presidencia de Donald Trump? ¿Esto obstaculiza, echa gasolina sobre el fuego o no es tan fiero león como lo pintan? Bueno, esa pregunta digamos que tendremos que ver las consecuencias, veremos las consecuencias a largo plazo de lo que está haciendo, de las políticas de Donald Trump. En cualquier caso, sí que, bueno, en mi libro he intentado analizar este fenómeno basado en evidencias científicas y en hechos, ¿no? Es una investigación rigurosa de 1.320 vídeos, intentando dar claves para hacer una política eficaz contra estos movimientos basadas en evidencias científicas y en hechos comprobados. Por eso yo creo que, y bueno, es una forma, digamos que tangencial de dar una respuesta a tu pregunta, pero sí que creo que es necesario abordar la lucha contra el terrorismo siguiendo estas evidencias científicas. Es decir, si se demuestra que más del 25% de los vídeos del Daesh están haciendo hincapié en generar esa sensación de buen gobierno, pues igual esto es una evidencia de que tan importante como una solución militar es dar una respuesta al contrato social que está demandando la población suní hacia sus demandas socioeconómicas o políticas, por ejemplo. Y que tan importante como echar al Daesh de Mosul o de Raqqa será después seducir a esa población suní para integrarla en la vida política de Irak, para dar una respuesta social a los cortes de electricidad y agua que tenían, a la gestión del tráfico. O sea, lo que quiero decir con esta respuesta es que probablemente no sean desde un punto de vista objetivo, sin entrar en valoraciones políticas, sí que los hechos demuestran que una solución únicamente militar no va a dar respuesta a este problema. Y lo hemos visto además antes. Se dio por derrotado al régimen Ba'ath de Saddam Hussein, que digamos que era el elemento de cohesión de la población suní en Irak. Aquello dio lugar a la aparición de Al-Qaeda en Irak. Se dio por derrotada a Al-Qaeda en Irak después también de una intervención militar, de unas alianzas tribales que se hicieron. Aquello dio lugar al Daesh, y si volvemos a repetir otra vez el mismo error, pues probablemente hablemos dentro de 2 años, estemos en esta mesa hablando de un grupo terrorista o de un nuevo fenómeno al cual todavía no hemos puesto nombre. Pues el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Llevamos 3. Ya llevamos 3. Javier Alsaca, Armas de Seducción Masiva, muchas gracias, mucha suerte, grandes investigaciones, esperamos las que te quedan por delante. Muchas gracias, Roberto. Y que sigas llevando la bandera de Navarra ahí en los mares. Bueno, con orgullo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Roberto.